Génesis capítulo 28 nos encontramos con lo que sucede después del pecado que había sucedido en el capítulo 27 de este pecado familiar. Ahora nos encontramos con que Isaac llama a su hijo Jacob y lo bendice y le ordena que vaya a la casa de Betuel, padre de su madre, y tome ahí una mujer entre las hijas de Labán. Les dice que el Dios Todopoderoso lo va a hacer fecundo y lo va a prosperar. Vemos que entonces Isaac envía a su hijo con la bendición, esperando que el Señor le bendiga en ese camino. Se despide de él junto a su madre y entonces Jacob va a comenzar este camino a donde los lleva a sus padres. Vemos que Esaú ve todo esto, ve que le desagrada a su padre Isaac y a su madre que él tuviera esposas cananeas. Entonces él toma otra esposa para sí, una esposa que se llama Mahatat. Entonces lo hace para poder agradar a su padre. Luego vemos que Jacob emprende este camino, sale de Betseba y va a Harán y llega a un cierto lugar donde él pasa la noche, duerme, se pone una piedra en su cabeza para descansar y en esa noche tiene un sueño en el cual ve una escalera en donde están los ángeles subiendo y bajando. Y el Señor le dice que Él es el Dios del padre Abraham, de Isaac, y que la tierra donde Él está va a ser la tierra de su descendencia y que va a ser como el polvo de la tierra que se va a extender hacia el norte, hacia el sur, y su simiente va a ser bendecida. O sea, en palabras sencillas, lo que está haciendo aquí el Señor es reafirmar la promesa que le dio a Abraham, a Isaac y ahora a Jacob. Y el Señor le dice que le va a guardar por todo el camino que él vaya y no lo va a dejar. Cuando Jacob despierta de este sueño, lo que él hace inmediatamente es tomar una piedra, la piedra que había dormido, lo pone por señal, derrama aceite sobre ella y cambia el nombre a Betel, de la ciudad que se llamaba Luz. Y hace un voto diciendo que si Dios está con él entonces lo va a seguir y va a darle el diezmo de todo lo que tiene. Así termina entonces este capítulo 28, del cual podemos meditar en lo siguiente. Primero podemos ver que Isaac ya se ha dado cuenta, después de sus pecados y sus errores, que la voluntad de Dios era que finalmente Jacob fuera el que recibe la bendición. Y eso se ve en cómo Isaac se refiere, ¿cierto?, a su hijo Jacob aquí, diciendo que Dios es el Dios Todopoderoso, que le va a dar la bendición de Abraham, y que también le reafirma estas mismas promesas que Abraham había recibido, la promesa de la tierra, la promesa de la descendencia y la promesa de la bendición. Y esto nos puede llevar a pensar, hermanos, ¿no es cierto que al igual que Isaac nos cuesta comprender la voluntad de Dios en ocasiones? ¿O nosotros mismos hemos experimentado pecado y luego de pecar nos damos cuenta cuál era la voluntad de Dios? No somos diferentes a Isaac en esa forma, sino que nos cuesta darnos cuenta de la voluntad de Dios y cuando nos damos cuenta a veces ya hemos sufrido pecados, hemos fallado al Señor. Pero vemos que hay personas peores que Isaac, que podemos pensar como Esaú, el cual nunca vivió la voluntad de Dios, ni nunca comprendió la voluntad de Dios, sino que en vez de obedecer a Dios, lo que siempre buscaba es obtener la aprobación de su padre, obtener la primogenitura, obtener la bendición de su padre, pero no agradar a Dios. Él estaba tratando de agradar a los hombres, y así las personas que no son creyentes van a buscar siempre agradar a los hombres en vez de agradar a Dios. Otra cosa que podemos meditar aquí es que Jacob va a emprender este camino solitario después de haber sido enviado por su padre, y como sabemos, él es conocido como un engañador o un usurpador, y ahora viaja solo por el desierto enfrentándose a las cosas que puedan pasar en el desierto. Y en un momento en que tiene este sueño, Dios se le aparece, ¿cierto?, y le reafirma las promesas que se les dio a Abraham y a Isaac. Y podemos ver que esto nos lleva a pensar a nosotros, hermanos, si acaso no éramos nosotros igual que pecadores que Jacob. Y entonces Dios se apareció en nuestra vida. Sin que nosotros lo busquemos, Dios apareció en nuestra vida. ¿Nosotros acaso no éramos igual de malvados y pecadores? Y sin embargo Dios en su gracia, en su misericordia, apareció en un momento de nuestras vidas, se manifestó. Y se manifestó para mostrarnos la salvación, para mostrarnos que hay esperanza, para mostrarnos que hay promesas de Dios en las cuales podemos confiar. Siendo engañadores, siendo usurpadores, siendo pecadores, el Señor apareció,
nos llamó, nos escogió para que sirvamos en su reino. Y Jacob, después que despierta del sueño, vemos que tiene temor, hizo esta señal, ¿cierto? Una señal que se hacía en la época para adorar, como también hizo un voto de compromiso para mostrar que realmente se estaba comprometiendo a seguir a Dios. Y cuando Dios llegó a nuestra vida, nosotros tuvimos que haber respondido de la misma manera, ¿no? Respondimos con temor. Dios ha venido a mi vida. Respondimos con agradecimiento. ¿Quién soy yo para haber recibido este regalo maravilloso de la fe y la salvación? Respondimos con compromiso. Quiero seguirte, Señor, voy a seguirte hasta el final. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, cuando van pasando los años, nos damos cuenta que disminuye el temor cuando pecamos, disminuye el agradecimiento porque nos acostumbramos al regalo de Dios y puede disminuir también nuestro compromiso con el Señor. Y eso es porque somos pecadores, porque pecamos, porque no recordamos lo maravilloso que fue lo que hizo Cristo. Y fíjense, Cristo hizo exactamente lo que Jacob aquí soñó. Él soñó que los ángeles subían y bajaban por esa escalera. Y eso significaba no solamente que Dios estaba ahí, sino que Dios iba a guardar y a cuidar a Jacob, a protegerlo, a acompañarlo a través de esa travesía. Y Jesucristo lo que hizo fue descender por esa escalera celestial, encarnarse, vivir en este mundo, morir por nosotros, resucitar y ascender al Padre. Y eso, hermanos, significa que Dios está con nosotros. Dios no solo murió por nuestros pecados, sino que Dios providencialmente nos está guiando hacia su propósito, hacia su gloria, hacia su honra. Y eso es maravilloso. Pecadores que hemos recibido misericordia y bondad de Dios. Recordemos esa maravillosa verdad siempre. Que el Señor bendiga.